capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: también debes saber esto. Oiga, también hay otras cosas que le menciona, pero también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pueden tomar sus asientos. En la Biblia encontramos un sinnúmero de declaraciones proféticas, de anuncios proféticos de lo que sería y de lo que serán en los últimos días o en los postreros tiempos. Desde los profetas del Antiguo Testamento y en los escritos del Nuevo Testamento nos vienen indicando y señalando los días del fin. Y aunque el apóstol Pablo en este capítulo o en esta porción no está hablando exactamente de un acontecimiento de la venida de Cristo, pero nos está hablando que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. 2000 años atrás, el apóstol nos está diciendo que en los días que nosotros vivimos son tiempos peligrosos. Y la verdad de las cosas es que en este siglo XXI y en los últimos años nos ha tocado vivir tiempos difíciles para la humanidad, tiempos difíciles para la familia, tiempos difíciles en toda la índole de la vida. ¿Por qué? Porque, hermanos, en estos tiempos se ha reducido el número en la familia y esta pandemia ha traído dolor, separación de seres queridos. En estos tiempos que estamos viviendo son tiempos en el que se nos agudizan los problemas económicos. La economía cada día se devasta, se destruye. Son tiempos en el que tenemos que enfrentar problemas serios de salud, limitaciones, tiempos peligrosos porque está en peligro nuestra vida. Y todos estamos como en una rifa. ¿En qué momento me tocará a mí? ¿En qué momento le tocará a usted tener que estar en un hospital o, lo peor, de repente tener que pasar al barrio de Las Cruces? Y yo sé que cuando uno muere ya no hay nada que hacer, pero los familiares por lo menos dicen: lo velamos una noche, y aquí en Jinotega acostumbran hasta 2 noches, y si pudieran más, lo hacen más. Esta es cultura. En otros lugares lo más es una noche y va de viaje, pero el jinotegano lo quiere tener 2 noches y más tiempo. Y ahora nos ha tocado ni siquiera tenerlo una noche.
No sabemos cómo nos tocará las condiciones, pero vivimos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, en tiempos angustiosos, en tiempos de inseguridad, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de dolor, en tiempos, hermanos, peligrosos. Y es tan peligroso, ¿sabe por qué? Porque muchos saben que están en peligro de muerte, en sombra de muerte, en ligaduras de muerte que nos están rodeando, y lo más peligroso es no estar preparado para tener un encuentro con el Señor. La Biblia dice que para el que está en Cristo el morir es ganancia, pero el que está en el pecado, en la desobediencia, lo único que le espera es condenación eterna. Es tiempos peligrosos porque la muerte nos rodea como nunca. Debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, que nos toca vivir y pasar la iglesia. En algunos lugares, en algunos países, los templos se han cerrado. Los gobiernos han cerrado los templos. Cerraron templos definitivamente, sin poderse reunir, aunque abrieron los bares, los casinos. Pero las iglesias las mantuvieron cerradas y todavía con muchas medidas están. En nuestro país nunca hemos tenido un decreto de cerrar los templos, pero sí hemos tenido la presión social, y también la iglesia misma. De repente tenemos que cubrir muchas actividades en el hogar, en la familia, ir al supermercado, al mercado, al centro laboral, pero cuando se trata de la iglesia tenemos miedo y de repente nos privamos de venir a la casa del Señor para adorarle. Y esto nos ha traído desde luego un adormecer espiritual. ¿Se imagina las iglesias que fueron cerradas y que solamente por medio de las redes sociales? Claro, Dios no está en un templo. Él no es Dios de casas, de templo. Él es un Dios que habita en nuestros corazones. Pero la religiosidad nuestra nos ha enseñado y nos ha formado tanto que nosotros necesitamos un lugar de reunión, necesitamos un lugar de comunión, necesitamos un lugar donde juntos compartimos y adoramos y nos sentimos más fuertes y animados. Pero cuando nos aislamos y nos separamos y de repente solo nos quedamos en casa, hay gente que comienza a perder conexión entre los creyentes y pierde la conexión con el cielo, con Dios, porque las distracciones nos comienzan a desenfocar y a llevarnos al pecado. El problema que hoy tenemos es que, hermanos, cuando más consagrado debe de estar la iglesia, cuando más santificado debemos de estar, es cuando más descuido ha habido en la vida espiritual. Y lo justificamos muy bien. Y decimos, porque ahora como no puedo ni ir al culto, con esta pandemia ahora hay que tener cuidado, no podemos ni salir. Y se ha descuidado la alabanza, se ha descuidado la adoración, se ha descuidado la oración, se ha descuidado el estudio de la palabra, se ha descuidado la vida devocional y hemos quedado atrapados
en las redes sociales, en la distracción, y muchos hermanos en el hogar, en muchos hogares que hubieron encierros. Es cuando se aumentó la violencia en el hogar, la violencia en la familia, los problemas matrimoniales, los problemas familiares, hermanos. Y esto vino a complicar, gente metida en pornografía, gente metida, hermano, en cosas satánicas, gente metida en una distracción tremenda, atrapado en las redes sociales día y noche, y eso nos viene a desconectar de Dios. Estos son los tiempos que dijo el apóstol Pablo, que vendrían tiempos difíciles, días peligrosos, tiempos peligrosos, porque en el 2 dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oiga, el Señor nos está hablando de los tiempos peligrosos. Mientras la iglesia descuida su vida espiritual, su devoción, su conexión con Dios, la maldad comienza a aumentarse. Y muchos creyentes comienzan a flaquear, a caer, a debilitarse, a descarriarse, a desenfocarse. El diablo nos ha querido tener una iglesia muda, y a todos nos tapó la boca. Y es por eso que hoy no se oye el canto como antes se escuchaba. No se oye el gloria a Dios, pero no es por el tapaboca. Porque aunque tengas tapada la boca con ese trapo, tu corazón debe de clamar y decir: ¡gloria a Dios! Mi alma clama, mi espíritu alaba, mi corazón adora. No te tiene que limitar nada. Pero de repente decimos: hermano, que te tapabocas no me deja ni nada. No. Eso es por encima. Que no te tape la boca el diablo. Que no te tape la boca los problemas. Que no te tape la boca. Que nada de las cosas de este mundo. Alaba a Dios en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma. Adórale. No deje que los tiempos malos y peligrosos te desenfoquen. Hermanos, no llegué a la oración que tenemos en la iglesia por la pandemia, pero lo busquen en la calle, ahí anda. Sí. No fui al culto, pero lo buscamos, están en las calles. Pero el verdadero y genuino cristiano no se desenfoca. El que entiende los tiempos de Dios nunca se va a desenfocar, ni pondrá de pretexto nada, porque estamos creyendo en el Dios Todopoderoso y sabemos que vienen tiempos peligrosos y hay que estar preparados, hay que estar en la comunión con Dios, hay que santificarnos porque vienen tiempos difíciles. Hay 3 tiempos que te quiero hablar esta noche, que tenemos que enfrentar la raza humana. Y una de ellas es lo que la Biblia nos dice, los principios de dolores. El Señor Jesucristo nos habla en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Y nos habla que el versículo 8, y dice: y todo esto será
principio de dolores. La iglesia le toca vivir los principios de dolores. El comienzo de un escenario de angustia, de desesperación, de destrucción. Principios de dolores yo le he llamado como simplemente una pequeña gota que se derrama de la copa de la ira de Dios. Principio de dolores es el antesala de la gran tribulación. Es el antesala de los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. Los principios de dolores, hermanos, solo son un pequeño toque para que nos imaginemos de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Y la Biblia dice que los principios de dolores se caracterizan por guerra, se caracterizan por terremotos, habrán terremotos. Se caracterizan porque habrá hambre en la tierra. Los principios de dolores se caracterizan porque habrá pestilencia, hermanos, y habrá falsos profetas. Se caracteriza por una decadencia que va a sufrir la iglesia. Los principios de dolores, hermanos, dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es por eso que hoy podemos ver creyentes fríos, insensibles. Han perdido la sensibilidad del pecado, han perdido la sensibilidad del amor hacia los demás. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de un apagamiento, que se apaga la fe, se apaga el amor, se apaga la fe ferviente, se apaga la vida espiritual. Porque vienen tiempos de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación. Hermanos, hambre, escasez. Y de repente el apóstol Pablo dice que de repente vendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. En los tiempos, en los días, en los principios de dolores, hermano, la gente, la Biblia nos habla que dejará de oír a Dios, dejará de leer la palabra, dejará de estar conectado a Dios, porque andan buscando solo profetas que les hable bonito, profetas que le diga Dios está contigo, profetas que te dice el Señor te va a sanar y aunque horas después estés muerto, profetas que están diciendo Dios te va a prosperar, profetas que están solo sobando y no denunciando el pecado y no diciéndole arrepiéntate, porque si no te arrepientes Dios va a quitar el candelero de tu lugar. Eso es lo que me dice el capítulo 24. Usted lo puede leer, yo lo estoy resumiendo. En el tiempo peligroso de principios de dolores, a pesar de que la situación que el mundo está viviendo, la iglesia tiende a dormirse, tiende a apagarse, tiende a caer en el conformismo y perder el amor, ese amor de Dios. Tiende a desenfocarse en los tiempos peligrosos, pero la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No te desenfoque de la salvación, no te desenfoque de la vida eterna. Será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, porque después de esto viene el fin
No dejes de predicar, no dejes de enseñar, no dejes de corregir, no dejes de evangelizar, no dejes de ayunar, no dejes de orar, no dejes de leer la palabra. Sométate al Señor, porque solo el que persevere hasta el fin será salvo. Principio de dolores es como una zaranda nada más que está probando quién es quién. Porque los evangeliquitos light no pasan. Los que andan tras las añadiduras, porque hay gente que solo anda buscando añadiduras, no pasan. Vengo por mi milagro, está bien, Dios te va a hacer el milagro. Pero después que recibe el milagro, sírvale al Señor. Dice la Biblia que la suegra de Pedro, el Señor la tocó, la fiebre le dejó y le seguía y le servía. El ciego fue sanado y seguía a Jesús por el camino. Pero hoy estamos viviendo en una etapa donde la gente, el Señor le cura el cáncer, le curó, ¿cómo le llaman? La cirrosis, sigue bebiendo guaro. Le curó el cáncer y sigue pecando. Lo sacó de la cárcel y sigue de delincuente. Esto está fuerte. Lo sacó de la muerte y no le da gracias a Dios. Y blasfema contra Dios, blasfema contra la iglesia, ataca a los siervos de Dios. Y no quieren vivir una vida de santidad. Queridos hermanos, no se trata de eso. La verdad de las cosas, no debemos de ir tras las añadiduras. Las añadiduras son terrenales. Tenemos que tener puesta la mira en las cosas de arriba, de donde viene Cristo, nuestro Salvador. Y aunque no haya abundancia, yo le serviré. Aunque no me sane, yo le serviré. Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Yo le amo a mi Señor, no por lo que me puede dar, sino por lo que Él es. Yo le alabo, yo le adoro, yo le sirvo y voy a mantenerme firme hasta el último momento, porque Él es mi Dios, Él es mi Señor, mi Salvador. Lo demás es una bendición, las añadiduras. Hermanos queridos, iglesia del Señor, en los tiempos de peligrosos principios de dolores, es un tiempo para que el creyente se amarre los pantalones y los zapatos y estén vuestros lomos ceñidos, dice la palabra del Señor. Que estar ceñidos los lomos, ¿verdad? Bien fajado espiritualmente. Principio de dolor, hermanos, es para pelear las batallas en oración, porque en estos principios de dolores es cuando el Señor dijo que la gente andaría de acá para allá. Nos está hablando de la emigración. Pero no solo orar mientras va en el camino de aquí a los Estados Unidos y como ya está trabajando bien, ya se me olvida ir a la iglesia. No. Dale gracias a Dios. No le pidas a Dios solo por situaciones emergentes. Él no es cuerpo de bombero, Él no es socorrista. Él es el Dios digno de alabanza, digno de adoración. Que le amemos con todo nuestro corazón. En el tiempo, principio de dolores, hay tantas cosas que a la iglesia la pueden distraer, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero eso hablando a la iglesia. Pero la Biblia también nos habla que viene otro momento y la Biblia dice que es tiempo de angustia.
cual nunca jamás lo ha habido desde que hubo gente en la tierra. ¿Han oído eso ustedes? Vienen tiempos de angustia, cual nunca lo ha habido desde que hubo gente en la tierra. Esto lo profetizó Daniel y está hablando el tiempo de la abominación. Está hablando de la abominación desoladora que vendría a la tierra. De modo que dice la palabra del Señor que no nos dejemos de engañar, no nos dejemos engañar, que aquellos días se acortarán, pero nos habla de días de angustia, de gran tribulación, de guerra, de hambre, de terremoto cual nunca jamás lo ha habido. Las islas se removerán, hermanos, y habrá en este tiempo de la gran tribulación, de la abominación desoladora, la Biblia nos habla que se van a abrir 7 sellos. También nos habla de las 7 trompetas. Y también nos habla de las 7 copas de la ira de Dios. Pero yo tengo buena noticia. Y es que antes que suenen las trompetas, y no suene la trompa de dolor, la iglesia estará con el Señor Jesucristo. Antes que suene la trompeta, la iglesia estará con el Señor. La iglesia está destinada a vivir en principios de dolores, principios de dolores. Pero si la iglesia se prepara, dice que los días se acortarán para que la iglesia sea salva. Pero los que no se vayan con el Señor, la gente, el mundo que ha rechazado a Jesús, el mundo que ha querido vivir en el pecado y los placeres, la gente que se ha descarriado, los que se han enfriado y los que se han descuidado de su fe en el Señor, tendrán que enfrentarse en aquel tiempo angustioso, tiempo de angustia, de tribulación. Y la Biblia nos habla que vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Y solo les voy a leer 11 versículos de Apocalipsis capítulo 16. Dice, y voy a hablar sobre la copa de la ira de Dios. Dije que hoy estamos viviendo gotas que se han derramado. Pero después de que la iglesia se va con el Señor, el mundo seguirá en angustia, en lamento y sufrimiento. Oí una gran voz, capítulo 16 de Apocalipsis. Oí una gran voz que decía, que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Si con principios de dolores no aguantamos, espérese que vengan las 7 copas de la ira de Dios, se derramen. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna, el hongo negro. No dice aquí hongo negro. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron a su imagen. Me está hablando de la gran tribulación. Oiga, lo que hoy apenas se habla de una y otra enfermedad, una y otra
pandemias que se van a ir dando una tras otra, que primero el COVID, que luego viene el Delta, que después viene el hongo negro, que después no sé qué otro viene, y de repente hasta el mismo diablo sale del infierno trayendo cualquier, hermano, destrucción. Pero quiero decirles que eso está preparado para el día y la hora. Cuando la iglesia se vaya al cielo, entonces será derramada las copas de la ira de Dios. Y dice que vendrá sobre la tierra úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca y que habían adorado a la imagen de la bestia. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Se murieron los peces, se murieron las langostas, se murieron todos los seres vivos, y el mar se va a volver pestilente. Las aguas rojas como sangre de muerto. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. En sangre. Usted va a abrir el grifo y lo que sale es sangre. Mete su baldecito al pozo y lo que sale es sangre. Y los que están en el campo van al ojo de agua a buscar agüita, y lo que sale es sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaste por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que decía desde el altar, decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Nos está hablando del problema que el mundo ya visualiza, el recalentamiento global. Lo están viendo como un problema provocado por los humanos. Está bien, pero más que ser provocado por los humanos, hermanos, es los juicios de Dios, es la ira de Dios que vendrá sobre la tierra y quemará a los hombres el sol, un recalentamiento fuerte sobre la tierra. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y aquí viene la palabra: y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Les pasó lo que les pasó. Y dice: y no se arrepintieron. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordía de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Eso es lo que más me duele. Y no se arrepintieron de sus obras. Vamos a leerlos, sigamos leyendo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Está hablando de los conflictos de Irak, de Irán y de Israel. El Éufrates.
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes, a los gobernantes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. ¡Qué terrible! Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Cayó San Francisco, cayeron Los Ángeles, cayó Chicago, cayó, bueno, imagine las grandes ciudades de los árabes, de los chinos, de los coreanos. Cayeron las ciudades de Japón. Y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios y para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, Haití, no sé quiénes más, huyó. Y los montes no fueron hallados. Ay, qué terrible. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ay, Dios mío. ¿Qué le espera a este mundo? Si apenas estamos viviendo tiempo de dolores, principio de dolores. La gente anda rebelde. Sabe que se van a morir y que si se muere se condenan, pero siguen en su borrachera. Sabe que se van a morir y que al morirse se van a ir a una eternidad sin esperanza, pero siguen en la droga, siguen en su adulterio, sigue en su maldad, sigue en su violencia, sigue en la delincuencia, sigue en la idolatría, sigue en el paganismo, sigue en la maldad. No le importa, pero lo peor es que hay muchos evangélicos que siguen descarriados, siguen desobedientes, siguen fuera de los caminos del Señor. Habiendo conocido a Dios, no le están dando gracias como al Dios eterno. Y hay hermanos que cada día se enfrían, se desaniman, como que es un juego de religión. Aquí no hay juego de religión. O te santificas y te preparas con el Señor, o te quedas para irte a condenación, o espera el gran día de la ira de Dios. Iglesia Vida Nueva, iglesia de Jinotega, iglesia de las naciones, no hay tiempo para jugar con esto. ¿Y saben por qué la gente se vuelve tan dura, tan rebelde, tan indiferente, tan insensible, tan yo que pierdo?
¿Saben, hermanos? Porque hay un mover satánico, espiritual, diabólico, que lo único que quiere es arrastrar a la humanidad al infierno, a la condenación. Pero Jesucristo tiene su mano extendida y te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él. El Señor dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El Señor dice: ven, todavía mi espíritu está aquí. Pero, hermanos, cuando yo leo la segunda carta a los tesalonicenses, es duro esto. En el capítulo 2, la palabra del Señor, el versículo 9 dice: porque os acordáis, hermanos. Vamos a leer el capítulo 2, el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Y ese es el problema, que muchos hermanos no entienden. Se duermen, dejan de orar, dejan de buscar a Dios. No entienden que está en acción el misterio de la iniquidad. Está trabajando aceleradamente, porque quiere condenar al mundo, pero quiere arrastrarse a los santos. Y dice la Biblia que si los días no se acortaren, nadie sería salvo, porque él quiere engañar aún a los escogidos. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Hay gente que sigue rechazando. Hay gente que sabe que esto es verdad. Hay gente que conoce la verdad, que conoce la Biblia, que ha oído el Evangelio, pero su corazón está cauterizado. Gente descarriada que no les importa. Creyentes que se enfrían, mas no entienden. Y hoy, esta noche, el Señor debe abrir los ojos y el corazón, que viene un tiempo de engaño, de iniquidad para los que se pierden, para los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Dios nos libre de este tiempo, porque en ese tiempo ya no habrá arrepentimiento. A pesar de las destrucciones, a pesar de los juicios, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de todo lo que pase y que estén siendo destruidos, en vez de arrepentirse, en vez de pedirle perdón a Dios, en vez de reconciliarse, en lugar
de postrarse delante de Dios, van a blasfemar, van a maldecir y van a tener ira contra el Dios del cielo, porque ellos están destinados para condenación. Pero hoy es tiempo de aceptable, hoy es tiempo de salvación. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Vienen tiempos peligrosos. Arregla tu vida. No sigas viviendo en fornicación, hermana, hermano. No sigas viviendo en rebeldía. No sigas viviendo bajo las ataduras de esas adicciones. No sigas jugando al evangelio como religión. No sigas esperando tiempo. Tienes que arreglar tu vida. Bautízate y sírvale al Señor. Deja de estar en contienda, en discusiones. Dejemos todo. Este es tiempo de santificarnos, porque pronto sonará la trompeta de Dios. No la trompeta de la ira de Dios, sino la trompeta de un cielo abierto y el llamado para una iglesia que sale de este mundo, que no pasará por la gran tribulación, de una iglesia que se ha santificado y que le dice: ven, Señor Jesús. Y solo quiero leer un versículo más. Voy a pedir a mi esposa que pase, a ver si nos ayuda con una alabanza. Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco. Ese es el tercer momento, el día grande y peligroso que se nos acerca. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. No vale que te ahorques para terminar los problemas de la vida, que te envenene y que diga: la gente hoy le ha perdido miedo a la muerte. Pues si de algo hay que morir, y si el COVID me da, pues ya termino con esto. ¿Cuál ya termino con esto? Comenzó tu peor tiempo si estás sin Cristo, porque viene el día grande del Señor. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Oh, qué terrible. Oh, aleluya, aleluya. Iglesia del Señor, es tiempo de consagrarnos. No he venido esta noche para ponerte y meterte en miedo. He venido para decir una verdad que ya no se está diciendo en los púlpitos. Hoy te dicen de cosas bonitas. Hoy te dicen: ¿de qué sirve vivir? ¿De qué te sirve tener mejor carro? ¿De qué te sirve tener la mejor casa? ¿De qué te sirve el mejor paseo? ¿De qué te sirve la abundancia? Si al final te vas a morir, nos vamos a morir y nos vamos a condenar si no estamos bien con Dios. No he venido para meterte en miedo ni acalambrarte, no. He venido para decir una verdad que está escrita hace 2000 años y que Pablo dijo que en los posteriores tiempos íbamos a vivir estos días.